El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Dios está aquí. Amén. Yo puedo sentirlo y qué bueno que tenemos esta oportunidad y este tiempo. Amén. Quiero invitarles para estar en pie, por favor, un momento, leer la palabra del Señor en el libro de los Hechos, el capítulo número 22. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Hay poder. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Libro de los Hechos, capítulo 22, verso 12 al 15. Yo quiero leer una escritura. Pablo está testificando su conversión. Pablo está dando su testimonio y dentro de su testimonio el apóstol menciona a un varón, a un hermano de la iglesia que fue de gran bendición para su vida. Yo quiero que escuchen la lectura, Hechos capítulo 22, verso 12 al 15. Dice la palabra de Dios: entonces uno llamado ¿cómo? ¿Cómo dice? Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Levante su mano y dígale al Señor que aquí estamos para escuchar su palabra esta noche. Padre, muchas gracias. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Aquí estamos este día que te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos honrado tu nombre, Señor, a través de la alabanza, de los testimonios, de todo lo que hasta hoy hemos hecho. Pero también este momento queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar lo que tú tienes para nuestras vidas. Nuestro corazón que esté ahora sensible, Señor, nuestra mente abierta, y que podamos recibir esta palabra que tú has preparado para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Ocupen su lugar, siéntense un momento, hermanos. Maravilloso eres Dios. Hay poder. Me alegra mucho estar aquí Amén. y verlos y saludarlos. Yo soy el papá de Janaí, la esposa de Ángel. Por eso lo ven ahorita tan cuadrado, ¿verdad? Y me alegra mucho poder tener este tiempo, esta oportunidad. Gracias, hermano. Creo que hace más de 2 años estuvimos por acá y bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de visitar a nuestros hijos y estamos contentos. Y más que estamos aquí en la casa del Señor. Amén. Así que gracias al Señor por este tiempo, por la oportunidad, pastor, hermano presidente de los varones. Gracias por este tiempo. Yo quiero considerar un momento este varón, este hombre, este creyente. El apóstol San Pablo lo menciona diciendo: había uno llamado Ananías. Uno. Muchos creyentes había en aquella iglesia, pero cuando Pablo menciona y quedó grabado en su corazón y en su mente la imagen de un hombre, de un creyente, él está diciendo uno que se llamaba Ananías. Y yo quiero que note esto, porque esto es importante para nosotros. No es un líder de alabanza como nuestro hermano tan bonito y que toca y que canta junto con los del grupo. No es un profeta, no es un apóstol, no es un pastor, no es el presidente de los varones, no es un líder de algún ministerio, no, simplemente dice uno
entre todos aquellos, de pronto surge uno, y Pablo dice, él se llamaba Ananías. Y es interesante lo que la Biblia nos menciona y nos dice, porque no sabemos cómo llegó a Damasco. Quizás está huyendo de la persecución como tantos otros cristianos. No sabemos cómo se convirtió al Señor. No sabemos nada de lo que Él hizo antes o después. Porque después de la conversión de Saulo, nosotros entendemos por lo que la palabra nos dice, ya no volvemos a oír más de Ananías. Solamente surgió una vez, pero hay algo tan importante y tan especial, porque en ese surgimiento, en ese momento y en ese corto tiempo, Ananías trascendió. Ananías, seguimos hoy hablando de Ananías después de muchos años. Amén. Gloria a Dios. Seguimos trayendo a nuestra memoria este hombre, este creyente. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces no importa el tiempo que nosotros sirvamos, no importa el tiempo que nosotros vivamos, sino lo que importa es lo que dejemos como herencia para las siguientes generaciones. ¿Qué es lo que van a decir de mi vida? ¿Qué es lo que van a decir de mi ministerio? ¿Qué es lo que van a decir del tiempo que yo serví en la iglesia? Y ¿saben qué? Hay algo importante, porque Dios sigue buscando estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes, estos niños que quieren trascender, que quieren vivir en la memoria más allá del tiempo en que tengan que terminar su existencia en la tierra. Amén. Y cuando nosotros vemos a este hombre, decimos, bueno, ¿qué tiene él? Y mire, lo único que tiene es esto: buen testimonio. Amén. Es todo lo que tiene. ¿Qué cualidades tiene? Buen testimonio. ¿Qué es lo que este hombre ha estado haciendo? Ha construido un buen testimonio en la iglesia. Amén. Y esto es importante cuando nosotros estamos pensando en que queremos servir a Dios. Queremos servir a Dios. ¿Usted quiere servir a Dios? Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos honrarlo, queremos servirlo. Entonces, cuando nosotros vemos a este hombre, a este creyente, nosotros tenemos que entender esto: el buen testimonio se construye día a día. Amén. Dice Pablo, uno llamado Ananías, varón piadoso. Varón piadoso. ¿Sabe que ese término de piedad, de piadoso, en la Biblia está relacionado con la acción, con vivir lo que yo creo, Amén. Gloria a Dios. con practicar lo que predico, Amén. con hacer lo que yo recibo de parte de Dios. Así que entonces, el buen testimonio, ¿cómo se construye? Bueno, cuando yo leo esta palabra, cuando yo la escucho, cuando yo la practico, Amén. yo voy a empezar a construir un buen testimonio. Aleluya. Tengo 43 años predicando, pastoreando iglesias en México. Y en esos 43 años yo he conocido a muchos creyentes que quieren ser usados por Dios. Y que me dicen, pastor, ya fui a un seminario donde me enseñaron todo lo que tiene que ver con el liderazgo. Pastor, ya llegué a aquella parte y se empiezan a promover y a decir, porque queremos nosotros un ministerio, porque queremos nosotros un cargo en la iglesia, porque queremos nosotros ser parte del liderazgo de la iglesia. Pero ¿sabe qué? No tienen buen testimonio. No tienen buen testimonio. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como pastores darles una responsabilidad si no hay buen testimonio? Mire lo que dice Salomón, Proverbios 22:1: de más estima es el buen hombre que las muchas riquezas, y más que el oro y la plata, la buena reputación. Gloria a Dios. ¿A quién usa Dios?
¿A quién Dios le da un ministerio? ¿A quién Dios le da un cargo en la iglesia? ¿A quién Dios le da algo para que pueda avanzar la obra de Dios? A los que tienen buen testimonio. A los que tienen buen testimonio. No solamente que digan yo tengo buen testimonio delante de Dios, no, sino delante de los hombres. Porque Pablo está diciendo, Ananías tiene buen testimonio delante de todos los judíos. Los que van a la iglesia y los que son inconversos. Porque hay muchos que tienen buen testimonio en la iglesia, pero no tienen buen testimonio afuera. Y Pablo está diciendo, Ananías tiene buen testimonio en la iglesia y tiene buen testimonio con los judíos que no son cristianos. Con los judíos que no asisten a la sinagoga. Así que cuando nosotros vemos a este hombre, podemos decir, en todo Damasco conocían el buen testimonio de Ananías. Gloria a Dios. Por eso cuando Dios necesitó a un hombre, él vio a la iglesia de Jerusalén o de Damasco, y entonces se encontró y dijo, aquí está Ananías. Ananías, tengo un trabajo para ti. Amén. Ananías, tengo algo importante que tú necesitas hacer. Y entonces le dijo, esto es todo lo que tú requieres hacer. Hermanos, esa es la piedad. Practicar lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Vivir lo que predicamos, lo que nosotros testificamos. Hacer que la palabra sea viva y que la gente vea a Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios está diciendo para cada uno de nosotros. Y miren, yo quiero decirles algo más. Cuando Pablo habla de la piedad, miren cómo lo dice Pablo, que la piedad se manifiesta. Porque Ananías era un hombre piadoso, según la ley. 1 Timoteo 5:4, Pablo dice que la piedad se manifiesta primero que nada con nuestra propia familia. Antes de que con los de afuera, con nuestra familia. Dice Pablo, aprendan primero a ser piadosos con su propia familia, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Así que varones, debemos de preguntarnos, ¿cómo estoy tratando a mi esposa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo debo de tratarla? Maridos, vivan sabiamente con ella, dándole honor como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y vea que dice, para que sus oraciones no tengan impedimento. ¿Quiere que Dios te oiga? Trata bien a tu esposa. Sé amable con ella. Sé paciente con ella. Trátala como esto que dice Pablo, vaso más frágil. No es un vaso de plástico que se cae y no le pasa nada. Es ese vaso que usted casi hasta tiene miedo de agarrarlo porque piensa que se va a romper. Así es su esposa. Y si usted quiere que Dios le use, entonces trátela como a vaso más frágil. Pablo dice en Colosenses y en Efesios, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y en Colosenses Pablo dice, amen a su esposa y no sean ásperos con ella. Pues, ¿cómo trata a mi esposa? Yo conozco varones durante todo el tiempo que he estado ministrando que a sus amigos los tratan mejor que a la esposa, que a los inconversos los tratan mejor que a sus hijos. Y entonces cuando yo los veo, ¿por qué afuera son tan amables? ¿Por qué afuera son tan caballerosos? ¿Por qué afuera son tan atentos? Y cuando se trata de su esposa, no saben nada de eso. Hay poder, gloria a Dios. Aleluya.
Aleluya. No sé si el hermano Bollito me va a volver a invitar, pero ya estoy aquí. Aleluya. Su presencia. Traten bien a su mujer. Amén. Ella es coheredera, dice la Biblia, de la gracia. La piedad se manifiesta en eso. ¿Cómo trato a mi familia? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Sabe qué dice la Biblia? Padres, no hagan enojar a sus hijos. No exasperéis a vuestros hijos. Porque dice, mire cómo dice Pablo, porque entonces ellos se desalientan. Vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criados en disciplina y en la amonestación del Señor. Amén. ¿Qué importante es todo esto? Yo conozco hijos de creyentes que están amargados contra la iglesia. Yo conozco hijos de creyentes que no quieren saber nada de la iglesia. Y entonces cuando vemos a esos hijos, a esas familias, yo me pregunto, ¿cómo los educaron sus padres? ¿Cómo los trataron sus padres? Porque también conozco hijos de creyentes que sirven al Señor, que aman a Dios con todo su corazón y que quieren honrarlo porque sus padres les han enseñado que esto es lo mejor para la vida de cada uno de nosotros y ellos les han predicado con el ejemplo. Entonces es importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Hermanos, simplemente hay que ser piadosos y ser piadoso es vivir lo que yo creo, hacer lo que la palabra de Dios tiene para nuestra vida. Eso es con nuestra familia, pero ¿qué con nuestro trabajo? ¿Qué con el oficio que nosotros sabemos hacer? Miren, yo no sé si ustedes son jefes o jefas o están encargados de algún grupo de personas allá que están bajo su autoridad. ¿Saben qué dice la Biblia? Los que son patrones, dice, hagan lo que es justo y recto con sus empleados, sabiendo que ustedes tienen un patrón en el cielo. Colosenses capítulo 4, verso 1. Pablo está diciendo, si tú tienes control sobre un grupo de personas, que ellos te conozcan como un hombre, como una mujer justa, recto, imparcial, que tratas bien a tus trabajadores, que tratas bien a los que están bajo tu cuidado. Eso es importante para nosotros porque cada uno de nosotros reflejamos lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Amén. Yo lo reflejo en mi casa, yo lo reflejo en el trabajo, yo lo reflejo en la calle, yo lo reflejo con mis parientes, yo lo reflejo en todas partes. Y Cristo debe recibir la honra y la gloria siempre que me ven a mí con una acción y algún trato que yo voy a hacer. Amén. Gloria a Dios. Si son trabajadores, si eres trabajador, mire lo que dice la Escritura: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos. Mire cómo dice: que agraden en todo, que no sean respondones, Gloria a Dios. no defrauden, muéstrense fieles para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Tito 2, 9 y 10. ¿Sabe qué me da tristeza a mí? Cuando escucho a patrones que no quieren contratar a creyentes, a cristianos, porque son los peores para trabajar. Porque no quieren cumplir los horarios. Porque no quieren hacer lo que el patrón le está diciendo. Y esto es algo que entonces, en vez de adornar la doctrina de Cristo, están siendo mal testimonio. Lo que Pablo está diciendo: si tú trabajas, hazlo como para el Señor. Amén. Si tú eres patrón y tienes una empresa, trabaja como para el Señor y trata a tus empleados como creyentes y como amos, que ellos tienen un amo en el cielo. Gloria a Dios.
Entonces, no solamente se trata de que nosotros demos un buen testimonio en la iglesia, no, se trata de que demos un buen testimonio en todas partes. Dios nos creó con un propósito. Fuimos formados por el alfarero para cumplir un propósito, adornar la doctrina de Cristo. Que Cristo sea honrado en todas las cosas. Que Cristo permanezca y que Cristo sea conocido por todos a través de nuestras acciones. Entonces, construyamos un buen testimonio. Porque entonces cuando yo estoy construyendo ese testimonio, no se construye de la noche a la mañana. Se construye a través de muchos días, muchos años. Pero cuando yo construyo el testimonio, dice la escritura que entonces Dios nos saca de allí. Quizás éramos uno más en la lista de la iglesia. Quizás éramos uno más que a lo mejor nadie se da cuenta que ahí estábamos. Pero ¿saben quién nos está viendo? Dios. Dios está viendo todas sus acciones. Dios está viendo su conducta. Dios está viendo cómo se comporta. Dios está viendo cuánto temor tiene de él. Dios está viendo todo aquello. Y cuando llega el momento, entonces Dios dice: yo lo voy a tomar a él. Yo lo voy a tomar a ella. Y yo voy a darle un trabajo importante, porque los trabajos importantes Dios se los da a los que tienen buen testimonio. A los que tienen buen testimonio. Para eso nos salvó el Señor, amada iglesia. La salvación y el servicio van de la mano. Dios no nos salvó para asistir a la iglesia cada jueves, cada domingo, sentarnos a alabar a Dios, sentir su presencia, escuchar un sermón, irnos a la casa y seguir como si nada hubiera pasado. No, Dios no nos salvó para eso. Dios nos salvó para que nosotros podamos ser sensibles, obedientes a su voz, y que nosotros podamos entonces ser testigos de lo que Cristo ha hecho para nuestras vidas. Amén. ¿A quién acaba de salvar el Señor? A Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? El más acérrimo enemigo de la iglesia. El que tenía autoridad de parte de los jefes, de los líderes, para matar a los cristianos, para llevarlos a la prisión. El que iba, como dice Hechos capítulo 9, dice, respiraba amenazas de muerte. Pero ese hombre que se convierte y que Cristo lo salva, ese hombre iba a ser alguien tan importante dentro de nuestra historia de la iglesia. Es el que tenemos más libros escritos en el Nuevo Testamento de él. Es el apóstol a los gentiles. Es el gran maestro de la iglesia. Es el teólogo. Y cuando un hombre así Dios lo salva, entonces se necesita a uno. Amén. Y luego va a la iglesia de Damasco Dios y los ve a todos y dice: aquí está Ananías. Pero Ananías no es líder. Ananías no es diácono. Ananías no es parte del grupo de alabanza. Ananías no es nada, podrían decir algunos. Pero Dios dice: pero yo lo he visto que tiene buen testimonio. Y para un gran trabajo, entonces Dios escoge a uno que tiene buen testimonio. Amén. Lo saca del anonimato. El buen testimonio, entonces Dios lo hace público. Todo lo que Ananías está haciendo en secreto, si se puede decir así, todo lo que Ananías está haciendo en privado, Dios dice: ahora yo lo voy a sacar a la luz, porque este hombre es de buen testimonio. Gloria a Dios. ¿Sabe que en Damasco en ese tiempo había como 135,000 habitantes? Si en la iglesia hubiera el 0.5% de creyentes de esos 135,000, estamos hablando que había más de 600 creyentes en una iglesia. Y de esos 600 Dios sacó a uno de ahí, de buen testimonio. De buen testimonio. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios quiere usar sus vidas.
No sé si alguno siente que está como en el anonimato, como que nadie lo ve, nadie lo... ¿Sabe que Dios lo está viendo? Dios lo está viendo. Y Dios está viendo todo lo que usted está construyendo. Y cuando en el momento preciso, entonces va a ser un privilegio poder decir: Señor, aunque parecía que nadie me veía, aunque parecía que nadie sabía lo que yo estaba haciendo, pero tú me estabas viendo, y de pronto Dios lo sacó y lo puso como parte del grupo de alabanza, lo puso en un liderazgo, lo puso como diácono de la iglesia, lo puso como alguien que puede ayudar a su pastor para llevar adelante la obra, lo puso como alguien importante, porque esto solamente lo hace nuestro Dios, nuestro Señor. Y mire, hablando del buen testimonio, el testimonio honra a Dios. Y cuando nosotros tenemos un buen testimonio, entonces Dios nos escoge para representarlo a Él. ¿Saben que somos representantes de Dios? Tengan los hombres por embajadores de Cristo. Nosotros somos como cristianos, dice Pablo, que deben de resplandecer en medio de un mundo en oscuridad. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no se puede esconder, una luz necesita estar arriba para que la vean todos. Nosotros, Dios nos salvó, dice Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, eso es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que cuando nosotros estamos ahora aquí, nosotros representamos a Cristo. Usted representa a Cristo. La gente no va a conocer a Jesús de otra forma, sino a través suyo. Viéndolo a usted, viéndolo cómo habla, viéndolo cómo se comporta, viéndolo qué acciones toma, viéndolo cómo hace todas las cosas. Cuando ustedes lo vean, entonces van a decir: este es diferente, ella tiene algo que no tienen los demás. ¿Qué es lo que pasa? Tiene a Cristo, tiene a Jesús, por eso se comporta así. Y entonces mire lo que dice la Escritura. Por eso Pablo, cuando testifica de Ananías, en su testimonio, él estaba en su testimonio delante de un rey, y entonces dice: uno llamado Ananías vino, me puso la mano encima y me dijo: hermano Saulo. ¿Sabe que esa es la palabra más linda que nosotros podemos escuchar? Allá afuera no éramos nadie. Algunos afuera ni siquiera sabían su nombre, lo conocían por su apodo. ¿Quién sabe cómo se llamaría? Pero así le dicen. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos hace sus hijos. Amén. Y lo más lindo que podemos escuchar nosotros es que me digan: eres mi hermano. Somos de la misma familia, la familia de Dios. Tenemos el mismo Padre, no somos huérfanos. Tenemos privilegios maravillosos, tenemos también responsabilidades. Ahora somos parte de un grupo de creyentes que se aman, que se perdonan, que Dios nos ha mostrado su gracia, y que así como Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros decimos: aquel hay que excluirlo, aquel no hay que dejarlo que entre aquí. No, todos. Cristo murió por todos. Cristo murió por todos. Ya no es el que le tienen miedo, ya no es el perseguidor de la iglesia, ya no es, ahora es el hermano Saulo. Las diferencias quedaron atrás. Por eso Pablo cuando testifica, por eso se quedó bien grabado en su mente: uno llamado Ananías fue el primero que me dijo hermano.
Saulo, hermano Saulo. Pero miren, también hay algo importante, porque no solamente es el trato que le damos a la gente, sino es que Dios usa nuestra boca. Dios usa su boca para mostrar su voluntad. Para mostrar su voluntad. El Dios de nuestros padres te escogió para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. ¿Cómo la va a oír Pablo? ¿Por un creyente? ¿Cómo va a oír su familia la voz de Dios? ¿Por usted? ¿Cómo van a oír aquellos que están con temor y con miedo lo que Dios quiere hacer en sus vidas? ¿Por usted? Me gocé con el testimonio de la hermanita, cómo Dios la usó para dar una palabra y cómo Dios quiere que siga hablando la palabra de Dios. ¿Cómo va a conocer la gente el amor de Dios y que Dios tiene un propósito para cada una de nuestras vidas? Por mí. Por eso dice Pablo, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a oír? Si no hay quien les predique, si no hay nadie que vaya y les diga, la gente va a conocer el amor de Dios, la gente va a conocer el propósito de Dios para sus vidas cuando usted y yo seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él quiera para que nosotros le testifiquemos y le hablemos a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y miren lo último que yo quiero dejar en sus corazones, porque nosotros, cuando tenemos buen testimonio, podemos ayudar a descubrir los ministerios que tiene la gente, porque cada uno de los que están en una congregación tiene un propósito de parte de Dios, tiene un trabajo que Dios quiere que usted haga. Cada uno, nadie es alguien que no puede hacer nada. No, Dios nos capacita. Y entonces cuando Ananías está aquí y le dice a Pablo, Dios te escogió para que seas testigo a todos los hombres de esto, de lo que has visto y de lo que has oído. Saulo, tú debes de conocer lo que Dios quiere para ti, no lo que tú quieres, sino de lo que has visto y lo que has oído. Tú vas a llevar el nombre de Jesús a muchas gentes, naciones, reyes, gentiles, a los hijos de Israel. Jesús te va a mostrar todo lo que va a hacer contigo. Por eso, qué importante es un buen testimonio. Y yo quiero pedirles esta noche que cada uno de ustedes salga inspirado de aquí, diciéndole al Señor, yo quiero ser de ese buen testimonio como el de Ananías. Así como Ananías fue de buen testimonio, porque los que son de buen testimonio hacen cosas grandes para la gloria del Señor. Si Ananías se hubiera resistido y si Ananías no hubiera querido ir, como al principio que Dios le habló y le dijo que se resistía, usted se acuerda, Hechos capítulo 9, ¿verdad? Señor, pero yo no puedo ir porque ese es un hombre que tiene autoridad, ese es un hombre que nos quiere matar, ese es un hombre que está persiguiendo a la iglesia. Y Dios le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Y entonces Ananías fue sensible y fue. Pero ¿qué hubiera pasado si Ananías no hubiera ido? ¿Qué hubiera sucedido? No sé si el apóstol a los gentiles, el gran maestro, el gran defensor de la iglesia, no sé si no hubiera sido parte de lo que hoy nosotros estamos diciendo. De buen testimonio. ¿Qué hubiera sido si Noé no le hubiera creído a Dios? El diluvio habría acabado con la mayor parte del mundo. ¿Qué hubiera sucedido si Abraham no le cree a Dios y sale para ir a un lugar sin saber a dónde iba? El plan de redención que estaba allí dentro de esa historia quizás no hubiera iniciado. ¿Qué hubiera pasado si Moisés, el hombre más manso,
no hubiera obedecido la voz de Dios, el pueblo del que nació Jesús hubiera perecido en el desierto. ¿Qué hubiera sido si los apóstoles no hubieran llegado hasta Jerusalén y esperado el bautismo del Espíritu Santo para ser testigos en todo el mundo? Quizás el evangelio se hubiera quedado y terminado en Jerusalén. ¿Saben qué tienen en común todos esos hombres y otras más en la Biblia? Fueron piadosos, justos, rectos. Hacían lo que Dios les ordenaba. Creían la palabra. Predicaban con el ejemplo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Si para Cristo soy un instrumento escogido, si para Cristo soy una vasija escogida, yo solamente soy barro. Yo soy barro. Y cuando yo entiendo que soy barro, entonces yo le digo a Dios: Señor, la gloria es para ti. Porque yo no podría predicar sin tu unción. Yo no podría servir si tú no me capacitas. Yo no podría hacer nada si tú no estás conmigo. Yo no podría sobresalir si tú no me hubieras escogido. Por eso la gloria te la damos a ti, porque más importante que la vasija es lo que Dios pone en cada uno de nosotros, ese tesoro maravilloso. Su presencia, su Espíritu Santo. Yo quiero invitarles para orar al Señor este día. Quiero invitarles a estar en pie. Quiero invitarles a venir al altar, los que quieran hacerlo este momento. Dios necesita hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes, de buen testimonio, y que quieran este día tomar el desafío, el reto, y decirle al Señor: aquí estoy, Señor, yo me voy a esforzar para vivir lo que escucho, lo que leo en tu palabra. Yo voy a poner todo, Señor, mi empeño, mi esfuerzo, para agradarte solamente a ti, para honrarte a ti, para hacer tu voluntad. Te adoramos y te bendecimos. Este momento levante sus manos al cielo y dígale al Señor: aquí estamos, porque aquí está la presencia maravillosa de Dios. Aquí está el Espíritu Santo que está tomando y que está tocando cada vida y cada corazón. Aquí está la maravillosa presencia de Jesús. Él tiene algo maravilloso para cada uno de ustedes. Él quiere tomar su vida, Él quiere tomar su boca, Él quiere tomar sus pies, Él quiere tomar sus manos, y que a través de su vida su nombre sea glorificado. Bendecimos tu nombre, te adoramos con todo nuestro corazón. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, Señor. Bendecimos tu nombre y a ti te damos gloria y honra para siempre. ¡Aleluya! Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas para siempre, Dios. Qué maravilloso eres con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia sobre nuestras vidas. Adoramos y bendecimos tu nombre. Bendito seas para siempre. Gracias por tomarnos. Gracias por el privilegio que tenemos, que tú nos has llamado a tu servicio. Gracias, Señor, por esta iglesia, que sin duda tú tienes grandes propósitos y planes para ellos. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria para siempre.